creó, que Dios formó. Sabés que estábamos ahí en Jujuy y veíamos unos paisajes, hermano, que eran una cosa impresionante. Le sacamos 80.000 fotos, pero cuando veíamos la foto no lograba captar ni el 10% de lo que nuestros ojos veían. Los paisajes realmente preciosos, hermosos, de colores, de montañas. Era una cosa preciosa y yo le decía, qué Dios que tenemos, ¿no? Qué Dios creativo, qué Dios que en qué mente podía caber esa imaginación de hacer algo tan precioso, algo tan hermoso para nosotros. Amén. Imagínate el jardín, imagínate el Edén, imagínate ese lugar que narra la Biblia, que era todo verde, que los árboles estaban llenos de frutos. Imaginaba, ¿cuánto le gustan las frutas? Yo hubiera preferido un árbol lleno de salame, pero bueno. Estaba el árbol lleno de frutas, los animales ahí conviviendo libremente unos con otros, el hombre, la mujer habitando, viviendo, viendo los ríos cómo regaban la tierra, viendo cómo subía ese vapor hasta el cielo y regaba absolutamente todo, ¿no? ¡Qué paisaje! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza que habrá sido el jardín! ¡Qué belleza que habrá sido el Edén! Pero ¿saben qué era lo más bello de ese lugar? ¿Saben qué era lo que lo hacía aún más magnífico ese lugar, tan especial ese lugar? No era solamente los árboles, no era solamente el paisaje, los ríos, los salames colgando ahí. ¿Saben qué lo hacía tan especial? ¿Qué? ¿Qué hacía tan especial el Edén? La presencia de Dios. No era solo el lugar, no era solo el lugar tan hermoso que podemos imaginar, era que Dios habitaba ahí. Y Génesis, ahí el capítulo 3, dice que Dios andaba y se paseaba. Que después que Adán y Eva se equivocan, erran al blanco, caen en pecado, dice que escucharon que Dios se paseaba por el huerto del Edén. Amén. Y eso era lo más hermoso y lo más especial que hacía ese lugar, que la presencia de Dios mismo estaba ahí con ellos. ¿Te imaginas? No solamente sintiendo esta presencia que sentimos, sino estando ahí en comunión directa en todo tiempo, estar haciendo tus cosas y escuchar ahí los pasos de Dios y decir, ahí viene Dios. Y poder compartir tus cosas con Él, poder hablar, que Dios te cuente los sueños de su corazón. Eso pasaba en Génesis 1, pasaba en Génesis 2. El hombre habitando con Dios en todo tiempo. Qué hermoso, qué especial. Y eso es lo que lo hacía tan hermoso al Edén. Dios estaba allí. Amén. Pero bueno, la historia conocida. El hombre se equivoca, el hombre cae, el hombre falla. Empieza el pecado. Y lo más triste es que no solamente el pecado lo hizo caer al hombre, sino que lo hizo ¿qué? Estoy complicado para esconderme atrás de la letra. No solamente que el pecado al hombre lo hizo caer, sino lo más triste es que lo hizo esconderse de Dios. Lo hizo buscar un refugio cuando escuchó que Dios estaba moviéndose, que Dios lo estaba buscando. El hombre se esconde. Amén. Y sabes que pasaron los años y seguimos haciendo lo mismo. Pasaron los años y muchas veces seguimos. ¿No está el celular por ahí? No se lo dejen. Si alguien encuentra un celular, por favor, devuélvelo. El hombre sigue escondiéndose de Dios, porque ¿sabes qué? ¿Qué hace el pecado? Cambia la imagen que nosotros tenemos de Dios. Cuando yo peco, cuando yo sé que estoy mal delante de Él, cuando yo sé que le erré al blanco, mi imagen de Dios cambia.
Porque lo que antes era seguridad para Adán, para Eva, lo que antes era un disfrute, lo que antes era un gozo poder compartir con Dios, después que pecan, pasa a ser una amenaza. Porque Adán y Eva, ¿qué dijo? ¿Me escondimos por qué? Porque tuvimos miedo. Lo que era un lugar hermoso, lo que era un lugar seguro, lo que era un lugar donde encontraba refugio, después del pecado pasa a ser un lugar de miedo, un lugar de vergüenza. Dios ya no es el tan bueno que parecía, ahora ya tengo miedo de mis consecuencias, de lo que Dios puede hacer a causa de mi pecado. ¿Amén? ¿Y no te pasa eso? Que cuando vos estás con Dios, venía a la iglesia, contento, pero cuando entre semana te mandaste alguna y vos decís, ay, no sé si voy a ir a la iglesia. No hace cosa que camino a la iglesia, caiga un rayo, mirá, justo. O se te pincha la bicicleta y vos decís, este fue Dios porque por lo que hice. ¿No? Nunca te vas a decir, me pasa esto porque hice aquello. No tenemos ese tipo de Dios, tranquila. No tenemos ese Dios vengativo. Pero a veces pasa que decís, perdí la billetera, eso porque no tenés más, te dicen. No, me enfermé. Y eso porque el sábado, hace 4 semanas, no fuiste a la iglesia, tenías que ir, no fuiste, entonces te enfermaste. Claro, nos enfermamos porque hay una gripe barra dando vueltas. Pero el pecado, pero mis errores, cambia mi visión de quién es Dios. ¿Cuánto entienden eso? Y seguramente lo viviste en tu vida. Todos hemos visto en nuestra vida. Cuando estoy bien delante de Dios, me acerco confiadamente. Pero cuando sé que hay algo en mí que no está bien, me cuesta horrores ir a la presencia de Dios. Ya no siento tanto ese papá que me abraza, ahora entiendo que Dios también es santo y que mi pecado y que las cosas que escondo, me da mucho miedo de acercarme a Él. Y eso hizo el pecado, no solamente nos hizo caer, hizo que perdamos la visión de que el hombre tenía de Dios. Amén. Y hoy, muchísimos años después, nos seguimos escondiendo. Hay momentos en nuestra vida que nos seguimos escondiendo. Ya no detrás de un árbol, pero a veces nos escondemos en nuestro trabajo, nos escondemos en una agenda llena, nos escondemos en que no tengo tiempo, nos escondemos quizás atrás de nada, todo está bien. Ahora le dijiste a alguien, che, mirá, que vos sabés que lo ves mal, ¿cómo está? No, todo bien, todo bien. Pero por dentro alguien diciendo, hablá, loco, hablá. Y te voy a estar preguntando porque me importás, porque quiero saber. No, todo bien, todo bien. Y nos escondemos a veces en esa apariencia de que todo está bien. Nos escondemos atrás de una falsa sonrisa, nos escondemos atrás de estar haciendo chistes continuamente, nos escondemos, no sé, en los quehaceres de la vida. Nos escondemos muchas veces de Dios. ¿Cuántos se han escondido de Dios alguna vez? Yo creo que el del no tengo tiempo es la excusa siempre número 1 imperfecta. No tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no llego. ¿Sí? Es cuestión de acomodar las prioridades. Pero hoy nos seguimos escondiendo. Y ese jardín lo perdimos y ese huerto ya no está y ese Edén perfecto no está. Agarra a Dios, lo saca. ¿Sí? No solamente por una cuestión de juicio y de castigo, también por una cuestión de misericordia. En ese huerto estaba no solamente el árbol del bien y del mal, estaba el árbol de la vida. ¿Sí? No era un árbol mágico como una novela de hadas que si lo tocaba no iba a morir nunca más, pero sí había una eternidad. ¿Sí? Eso representaba a Dios, la vida eterna. Y Dios tiene que sacarlo al hombre de ahí, porque ya su naturaleza estaba caída. Y si él seguía en ese huerto, él podía tomar ese árbol y tener ya una vida, imagínate, vida caída, con dolor, con pecado, con tristeza, con angustia. Iba a ser una vida continua
así. Entonces sí hay un poquito de santidad de Dios, de decir, este lugar yo lo preparé para vos santo, ya no podés estar. Pero también hay un poco de misericordia de Dios, decirte, mirá, si te dejo ahí, vas a vivir una vida total y siempre en esta naturaleza caída. Y lo saca de ese lugar, ¿sí? Pero después vemos a Dios desde Génesis 3, que muchos vemos como el capítulo de la caída, pero también es el primer capítulo de la gracia. El mismo capítulo que hace que el hombre cae, es el primer capítulo ya de Dios intentando reconciliar al hombre con él. ¿Cómo reacciona Dios al pecado? ¿Cómo reacciona Dios al pecado de Adán y Eva? Con una lluvia de meteoritos, con una bola de fuego que le cae ahí, con fuego consumidor. ¿Cómo reacciona Dios al pecado de Adán y Eva? Sí, pero antes. Sí, pero antes. Los busca. Antes los busca. Antes de hacer todo lo que tenía que hacer, los va a buscar. Y Dios paseándose y sabiendo que estaba ahí escondido, diciendo, Adán, ¿dónde estás? ¿Vos te pensás que Dios no sabía que estaban escondidos allá? No, sí sabía. A Dios no se le perdió a Adán y Eva. Los perdidos eran ellos. A Dios no se le perdió a Adán. Adán era el que estaba perdido. Y Dios dándole oportunidad. Adán, ¿dónde está? Vení, que no te va a pasar nada, diría mi mamá. Y volaba la chancla ahí. Pero entonces fue verdad que no le iba a pasar nada. Y es la historia de la Biblia. Dios buscando al hombre una y otra vez para reconciliarlos con él. Los vio que estaban desnudos, dijo, ya estamos desnudos. Fue el primer sacrificio. Hay un animal que muere para que ellos como sean ahora, vestidos. ¿Sí? Fue el primer sacrificio, una señal de lo que iba a ser Cristo. Un animal, un inocente muere para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Símbolo del sacrificio que iba a venir después del Cordero Perfecto. Iba a sacarnos la ropa del pecado para vestirnos ahora en justicia y con la ropa de Cristo. ¿Sí? Pero Dios ahí va a buscarlos. Y ahí empieza, como decimos siempre, y más lo que era el discipulado, la historia de Dios buscándolo. Cuando forma a su pueblo, es Dios buscándolo, es Dios formándolo, diciendo a Abraham, voy a hacer de vos una nación grande, yo voy a ser su Dios, yo voy a estar con ustedes. ¿Sí? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Ya no se movía libremente a causa del pecado, ya no podía tener una comunión íntima con ellos, pero sí que estaba. Él está, ver, la taberna son los bares, está unido. El tabernáculo, ¿sí? ¿Saben qué era el tabernáculo? Bueno, búsquenlo de tarea porque no se lo voy a explicar ahora porque termina a las 11 de la noche. El tabernáculo era el lugar, símbolo, donde estaba la presencia de Dios. Después el tabernáculo se cambió por el ¿qué? Por él, en época de Salomón y David. Vamos, lo que venía a discipular, eso lo vimos. El templo, ¿sí? Ahora ya no estaba más el tabernáculo que se movía, ahora ya estaba el templo. Dentro del templo estaba el lugar, ¿cómo? Bien, lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Y era Dios siempre intentando habitar con las personas. Era siempre Dios una y otra vez intentando arreglar esa comunión con nosotros.
Por eso, en Lucas 19:10, Lucas 19:10, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Quién se había perdido? Vos y yo estábamos bien perdidos. Vos y yo estábamos bien perdidos. Vos y yo no encontrábamos el rumbo, no encontrábamos el camino. Vivíamos en un lugar sin Dios. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Vivir, andar, trabajar, vacacionar, estudiar, tener un hogar donde Dios no esté. Y Moisés entendió el secreto del Edén. En un momento Dios le promete a Moisés, yo le voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Yo le voy a dar una tierra que va a ser buena tierra. Estoy prometiendo una tierra, va a ser una tierra prometida, va a ser una tierra hermosa. Capítulo después, el pueblo de Dios levanta un becerro de oro, le adora. Dios se enoja y le dice, ¿sabe qué, Moisés? Yo los voy a llevar hasta ahí. ¿Pero qué va a pasar? ¿Cuánto leen la Biblia? Yo los voy a llevar, pero sí, pero Dios, ¿qué le dice a Moisés? Yo lo voy a llevar, pero yo no voy a estar con ustedes. Eso le dice Dios. Y Moisés le termina diciendo, Dios, si tu presencia no viene con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. No queremos una tierra que fluya leche y miel, no queremos una tierra hermosa, no queremos una tierra que sembremos y salga cualquier cosa, no queremos absolutamente nada de eso, si vos no estás con nosotros. Amén. Y a veces en nuestra vida vamos ahí en busca de los objetivos, de las metas, de los sueños, como hablaba un poquito en el programa el otro día, pero a veces dejamos a Dios en el camino. Ya decía en el programa, muchas veces podemos ser exitosos en un montón de cosas, pero si Dios no está en el tema, es un éxito que nos llena, es un éxito que nos sacia, es un éxito que tarde o temprano va a traer a nuestra vida más vacío y más cosas que no son las que Dios quiere. Amén. Y Moisés entendió eso. Y a veces, muchas veces, como personas, le pedimos a Dios que nos devuelva ese jardín. Le pedimos a Dios que acomode nuestras circunstancias. Le pedimos a Dios que podamos embellecer nuestra casa. Le pedimos a Dios que arregle los temas en nuestra familia. Le pedimos a Dios un montón de cosas, que nos devuelva el jardín. Pero Dios, ¿cómo respondió a eso? A veces no cambia esas circunstancias. A veces en mi casa pasan años y todavía no la puedo pintar. A veces el autito todavía sigo renegando, pero dentro de todo me sigue llevando. A veces hay momentos que Jesús no cambia las circunstancias, pero sí, Él se entregó por nosotros mismos. Pero sí, Él se entregó por nosotros. Y cuando yo lo encuentro a Él y cuando yo entiendo a Él, muchas veces el desierto, pero con Cristo, es un lugar de paz. Pero mi casa, aún así, sin estar pintada, con el timbre que no anda, con los pastos que no puedo cortar porque se me rompió la máquina, aún sigue siendo un lugar de paz. Porque quizás no es tan lindo como fue el jardín del Edén, pero sí lo más importante es que Cristo está habitando ahí conmigo. Amén.
Todos queremos progresar, todos queremos cosas lindas, todos queremos cosas bonitas. Pero mira, mi hermano, si Cristo no está ahí, nada de eso tiene sentido. A veces el desierto, y a veces lo poco, y a veces el guiso de siempre, sabe más rico si Cristo está sentado a mi mesa. David lo dijo, un día en tu casa, mejor que estar en palacio, de comer manjares, un día donde vos estás, un día en tu presencia. Es más importante estar donde Cristo, donde Dios está. Amén. Claro que Dios bendice. Claro que Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendición. Claro que sí. Pero hay temporadas a veces que el desierto se hace profundo, pero el desierto, si Cristo está, puede ser también un jardín para nosotros. Amén. En el Salmo 23, David dice, entiende también el secreto de la importancia de la presencia de Dios. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. David transformó el valle de sombra, de oscuridad, de muerte, de miedo, de temor, lo transformó en una habitación donde Dios está. Estaba todo oscuro, era el valle de sombra, a todo le daba miedo pasar por ahí, pero David dijo, ¿sabes qué? Este lugar no temo, porque Dios está. Y ese valle de sombra para David se transformó en el jardín. Ese valle de sombra y de muerte para David se transformó en un lugar donde Dios se paseaba por él. Y esos memes de que hay un colectivo y dice, hay uno que está así re triste y el otro está re feliz y te sale mariposita. ¿Nadie ve eso? ¿No? ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Bueno, el que no lo vio, cómprase un celular. Es como un colectivo que pasa por el mismo lugar, pero uno lo ven con unos ojos y otro lo ve con otros ojos. ¿Amén? Bueno, quedó ahí. Por eso, el paraíso, el Edén, era mucho más que un lugar. Siempre fue una persona. Siempre fue Cristo. Por eso la Biblia no es la historia de Dios queriéndonos llevar a un jardín, la historia de Dios queriendo llevar a un lugar. Es la historia de Dios buscando reconciliarnos con Él. ¿Sí? Y Dios sigue en esa historia de reconciliación. Apocalipsis ahí 21 llega a la consumación. Principio, el jardín, un matrimonio, un plan. 3, la caída, pero también el comienzo de la restauración. Estamos en ese camino, estamos en ese proceso donde Dios sigue restaurando nuestra relación. Y en Apocalipsis capítulo 21 viene la consumación. ¿Cuántos quieren estar en el cielo? Mar de cristal, calles de oro. Imagínate, ya nomás la calle de tierra ahí de tu casa que pasa el auto, vos limpiar la vereda y siempre está llena de hojas, siempre el basurero que pasa y no se lleva la basura, no entiendo por qué los basureros no se la llevan. El perro siempre de tu vecino que va siempre al mismo lugar ahí. Allá dice, léelo ahí en tu casa, no lo voy a leer ahora, pero cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Y habla de esa nueva ciudad, y habla de esa nueva tierra,
que cuando la consumación del reino se establezca, va a venir a nosotros. Dios va a bajar esa ciudad y vamos a habitar eternamente todos aquellos que hemos sido redimidos. Y habla esto, ¿no? Dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, mira qué hermoso, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Sabe qué lo hace hermoso al cielo? Por supuesto que las calles de oro, por supuesto que el mar de cristal, por supuesto que dice en Apocalipsis que no va a haber más enfermedad, que no va a haber más lágrimas. ¿Cuánto llora mucho? Si es felicidad, gloria a Dios. Si es tristeza. Pero dice que en el cielo no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Pero Apocalipsis 21:3 es lo que lo hace más hermoso. Lo mismo que hacía tan hermoso al Edén. Dice, lo leemos de nuevo. Lo perdí. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. La restauración total. Dios otra vez, habitando en medio de su pueblo. La consumación del plan original con la redención que estamos viviendo para volver a llegar a esa ciudad. Es fácil la pregunta, ¿cuántos quieren ir al cielo? Es fácil la pregunta, todos queremos ir al cielo. Pero quizás la pregunta no sería si quieres ir al cielo. La pregunta esta noche es, ¿cuántos quieren volver a caminar con Dios? Porque todos queremos un cielo sin dolor, pero muchas veces negamos al Dios que transforma las vidas. Todos queremos un cielo sin dolor. Preguntando de afuera, obvio que quieren al cielo. ¿Te quiere al infierno? No, ¿quién te va a decir que te quiere? Todos queremos el cielo. Pero es imposible llegar al cielo si antes no caminamos con Dios acá. Amén. Aceptamos el cielo, pero no queremos el Dios que transforma las vidas. Y eso lo hace precioso, lo hizo precioso al Edén, y eso lo hace precioso a la santa ciudad, que Dios es el que va a estar habitando ahí. Mira Pablo ahí en el libro de Filipenses, no lo busques, yo te lo leo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Una gana morir, señor Pablo? Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él no dice, no, yo me quiero ir al cielo. Él no dice, no, quiero ir a ver las calles de oro, el mar de cristal. No, Pablo dice, yo quiero estar donde está Cristo. Yo quiero estar donde está Él. Yo quiero habitar donde Él va a habitar por siempre. Yo quiero ver la santa ciudad y quiero ver a Dios iluminarlo todo, eternamente. Y qué hermoso eso, porque los que están en el discipulado, que siempre hablamos, ¿no? De siempre, que es la misma historia, comienza con un jardín, pero Apocalipsis termina con una ciudad. Y esa ciudad tiene muchas relaciones con el jardín. Habla del río, habla del árbol, ¿de qué? De la vida. El árbol que estaba en Génesis y que Dios tuvo que cerrar su entrada. ¿Quién lo cuidaba al árbol de la vida? ¿Qué había ahí cuidándolo? Con espadas.
querubines. Lo sacó y puso unos querubines ahí con espada ahí. ¿A dónde va a ir? Por eso es hermoso que el velo que guardaba el lugar santo, el lugar santísimo, ¿qué tenía borrado? ¿Qué tenía dibujado? Querubines. Pero cuando Dios rajó el velo, permitió el acceso. Y ese árbol también está ahí. Pero ya no es un jardín, no es solamente un huerto. Ahora es una ciudad. En el jardín comenzó una familia, pero la ciudad es el cumplimiento de un reino. Siempre el plan de Dios no fue hacer un jardín. El plan de Dios fue formar su reino. Amén. Donde Él reine. Por eso, Dios no quiere volver a llevarnos solamente al punto de partida, donde todo empezó. Nos espera y quiere de nosotros un destino más glorioso. En Génesis fue un matrimonio. En Apocalipsis va a ser una multitud incontable. Eso dice. En Génesis fue un jardín, pero en Apocalipsis era una ciudad llena de redimidos. En Génesis fueron 2 personas, pero en Apocalipsis es gente de toda lengua, tribu y nación. Porque cuando Dios restaura, cuando viene la restauración, cuando Dios nos redime, no solamente nos restaura, sino que nos lleva a un nuevo nivel de su plenitud. Cuando Dios te llamó para restaurarte, cuando Dios estuvo buscándote continuamente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No fue para vestirte y no solamente fue para redimirte, fue para llevarte a nuevos niveles de su gloria, a nuevos niveles de su gracia, a nuevos niveles de su amor. Amén. Porque cuando Dios redime, te lleva mucho más allá. Amén. Y saben que la canción de este chileno, es chileno, pero bueno, ya me está empezando a caer. Saludo a la gente de Chile, tengo muchos amigos en Chile. La canción termina diciendo, Yahweh se dice, Yahweh, nunca me salió. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Otro dice Yahweh, 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 Yahweh. Bueno, termina diciendo Yahweh, Yahweh. Si vienes, esta vez no me esconderé. Esa frase fue terrible. Si vienes, esta vez no me esconderé. Te dejo en esta noche esa pregunta. Él ya vino. Él ya vino. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Emmanuel, no es. Emmanuel. ¿Qué significaba? Dios con nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino. Ahora está en vos y está en mí. Si nos seguimos escondiendo. Si nos seguimos escondiendo. Fue hermoso en Edén. Va a ser hermoso el cielo. Pero Dios está acá y ahora. Tu casa, tu desierto, tu situación, tu relación, tu familia, tu trabajo, ese jefe que te cae mal, tu escuela, lo que sea, puede transformarse en el mejor lugar si está Él. Esa mesa de tu casa que se mueve toda cuando te sentás, que ya la querés revolear, puede ser mejor que la mesa de un palacio del rey. Hay un plato ahí para Jesús.
Tu trabajo ese que ya no lo aguantás más, que ya querés otro, Dios te lo va a dar. Pero puede transformarse en los mejores días y en las mejores horas si Dios está con vos. Si sabés y si entendés qué Dios quiere hacer en ese lugar donde estás. Porque a veces renegamos de los lugares, renegamos de las cosas que pasamos, pero no paramos un momento a decir, bueno, Dios, ¿qué querés hacer conmigo en esto? ¿Con qué mano querés que le pegue a mi compañero? ¿Con la derecha o con la izquierda? ¿Qué querés? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y Dios sigue moviéndose miles de años después, diciendo la misma pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te estás escondiendo? ¿En tu falta de tiempo? ¿En tus deudas? ¿En los dolores de tu pasado? No, ya no es como antes. ¿Dónde te quedaste escondido? Detrás de una sonrisa falsa simulando que todo está bien, cuando por dentro Dios y vos saben que está todos los días buscándote para volver a tener la misma relación de intimidad y comunión que un día tuvo. ¿Hay alguien que extrañe la relación que tenía antes con Dios? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Dios se extraña mucho más. Si vos extrañás la relación que tenías antes con Dios, te puedo asegurar que Dios la extraña mucho más. Porque para eso Él nos hizo. Porque toda la historia de la Biblia es la misma. Es Dios buscando al hombre para tener una relación con Él. Una comunión con Él. No para juzgarlo, no para culparlo, no para maldecirlo. Para tener una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar en esta noche. Vamos a dejar